aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Pues muy bien, hermanos, mirad qué evangelio más sorprendente, porque Jesús, después de haber curado en Cafarnaúm ayer, ¿recordáis? A la hija de Jairo, del jefe de la sinagoga, la resucitó, estaba muerta, murió, pero Jesús ha convertido la muerte, decíamos ayer, en un sueño del que un día no despertarán. Por eso Él ha convertido la muerte en paso de este mundo al encuentro con Dios, a la eternidad, al reino, y no como un final definitivo de la existencia, que ya eso es muy grande. Un sueño en el que seremos despertados. También curó, hizo un milagro con esta hemorroísa. Jesús ha hecho muchos milagros en Cafarnaúm. Estos son dos, había muchos más. Como cuando bajaron a un paralítico por el tejado y Jesús lo curó. Muchos milagros hizo en Cafarnaúm. Sin embargo, no se convirtieron la gente. No creyeron en Él como el enviado de Dios. Por eso, más adelante dirá Jesús: y tú, Cafarnaúm, con cuántos milagros he manifestado mi gloria, mi poder. Hasta el cielo te engreirás, hasta el Hades, hasta el infierno te hundirás, porque no has creído en el día de mi visita. Bueno, pues hoy Jesús, que está en el norte, en Galilea, va a su tierra, va a su casa, a su pueblo, a Nazaret, y es sábado. ¿Y qué hace Jesús el sábado? Pues va a la sinagoga a celebrar la palabra, a celebrar el día del Señor. El día del Señor se celebra yendo al lugar del culto. Para los hebreos la sinagoga, los cristianos celebramos la Eucaristía, el sacramento de la resurrección del Señor, de su muerte y resurrección. Pues entonces Él, cuando está allí, resulta que empieza a enseñar en la sinagoga y sus paisanos se escandalizan de Él. Les choca. A este Jesús, ¿quién le ha enseñado la sabiduría que tiene? Este Jesús, ¿en qué universidad ha aprendido tanta teología? Este Jesús, ¿quién es de verdad? Porque cuentan de Él que hace milagros. En Nazaret no pudo hacer ni un milagro. Dice que curó, hizo curaciones, pero resucitar muertos, curar leprosos, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Este es el punto de la palabra de hoy, hermanos. Dios ha entrado en relación con nosotros a través de una ley que se llama la ley de la encarnación. Dios se ha hecho realmente presente a los hombres en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la encarnación de Dios, del Hijo de Dios. En Él está la divinidad de Dios en plenitud, en carne humana. Por eso Él hace milagros, porque Él es poderoso como Dios. Toda la naturaleza, todo lo que existe le obedece, menos el hombre, que hacemos lo que nos da la gana tantas veces, porque somos libres. Por eso estos hombres le rechazan. La palabra de hoy trae de fondo la presencia de Dios en la debilidad humana. Por eso estos hombres critican a Jesús, le cuestionan, le ponen en crisis
que sea el Hijo de Dios, porque se han criado con Él, están en su pueblo, han ido a la escuela juntos, han jugado por las calles, por el campo juntos, su familia, sus parientes están allí. Por eso dicen, no es este Jesús el hijo del carpintero, el hijo de María, no son sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas, etc. Sus hermanas no las conocemos nosotros. Claro, este término hermanos, decir que Jesús tiene hermanos, hay que entenderlo bien. Cuando no se entiende bien, cuando no se sabe, por ejemplo, hebreo, se dice ahim, y ahim no solamente son hermanos de sangre, son los parientes. Es un término muy general en hebreo. El lenguaje hebreo, digamos, no es muy técnico. A veces habla con términos generales. Por ejemplo, Lot dice que tiene un hermano que se llama, Abraham dice que tiene un hermano que se llama Lot. Y Lot no era su hermano, era su sobrino, su pariente. Entonces dice la Escritura que era su hermano, su hermano. O sea que esto es importante. Cuando no se entiende, no se conoce bien la Biblia o la palabra de Dios, pues se cometen estos errores, los testigos de Jehová, tanta gente de otras confesiones, etc. Entonces Jesús, primero aparece en su humanidad y es Dios, pero no viene con poderío, viene en su realidad humana, de tal manera que sus obras, sus milagros dicen quién es Él. Por eso en otras ciudades, en otros sitios, lo reconocen y creen en Él, como la hemorroísa, como Jairo, como tanta gente. Sus paisanos no, porque lo han tratado. Y para ellos Jesús solamente es el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María. Por eso, para tener fe, se necesita estar abiertos, con ojos de fe, ver lo que hace Dios a través de Jesús en medio de nosotros. Esta ley de la encarnación, y termino, es la ley que Dios ha querido, digamos, meterse en ella, usar para salvarnos. La ley de la encarnación hace que Jesús no sea un hombre ficticio, un hombre aparentemente hombre, sino realmente como tú y como yo, menos en el pecado. Por eso es rechazado, por eso es abofeteado, por eso le fustigan, le pegan latigazos y le flagelan y sale sangre, claro que sale sangre. Lo crucifican y él grita, sufriendo, porque es un hombre como nosotros, pero es el Hijo de Dios. Por eso no podemos esperar en Dios, que ha entrado en esta ley de la encarnación, que conlleva debilidad, que conlleva aceptar sufrir, que conlleva la cruz, que conlleva la muerte, un Dios que nos venga a quitar los problemas de la vida, porque Dios no ha venido a quitar los problemas del hombre. Dios ha venido a transformar los problemas, los sufrimientos, el pecado y la muerte en gloria de Dios. Ha venido a transformarlo, un lugar de encuentro con Dios. Entonces, si Dios se encuentra contigo en la enfermedad, ¿cómo te va a quitar la enfermedad? Si Dios se encuentra contigo en tu debilidad, ¿cómo te va a quitar tu debilidad? Si Dios se encuentra contigo en tu pecado, como decía el rey David, ¿cómo va a, digamos así, a no considerar que el pecado en el que caemos sea una posibilidad de encuentro con su misericordia, con su acogida, con su amor, con su perdón? Vendrá a transformarlo, vendrá a redimirnos, etc. Por eso, qué manera más maravillosa que dice Jesús: no se pudo hacer allí ningún milagro porque estaban escandalizados de él. Pobres de nosotros cuando esperamos a un Dios milagrero, porque no creeríamos en Dios, sino en un Dios secretario que nos arregle los problemas. Y la fe no es creer en un Dios que me quite los problemas, sino en un Dios que me salva de la muerte. Por eso, pobres de nosotros, si no creemos en Jesús, en su persona. Decíamos ayer, no por lo que hace por nosotros, sino por lo que Él es, el Hijo de Dios que nos ama y que ha dado su vida por nosotros. Pobres de nosotros, pero dichoso de nosotros, dice Jesús, si no nos escandalizamos de Él, dice en el Evangelio.
Dichoso el que no se escandalice de mí. Creamos en Jesús, verdaderamente, en su persona, por quien es el Hijo de Dios. Y así, abiertos a su gracia, veremos que hace milagros en nuestra vida. Amén.